Bueno, vamos a ir comentando ya, porque es un poco largo. Y entonces vamos a indicarles que el tema que estamos avanzando es el metabolismo de los hidratos de carbono. El tema de los hidratos de carbono es un tema entre el hígado y el páncreas. El hígado productor de glucosa y el páncreas productor de insulina. La glucosa debe entrar a todas las células excepto al cerebro o al músculo cardíaco para entrar y ser procesada como fuente de energía, como gasolina al coche. Ustedes saben, los coches brasileros consumen alcohol. Bueno, es más o menos lo mismo. Procesan la glucosa, el cuerpo procesa la glucosa, lo convierte en energía y de esa manera funciona. En cambio, el ingreso que tiene a nivel del cerebro o del corazón es por osmolaridad, es decir, baja la concentración y no entra. Sube la concentración y entonces puede entrar. Es por eso que nosotros, si no hemos desayunado, en la mañana tenemos una neuroglucopenia, que es un bajón de azúcar del cerebro y empezamos a bostezar o nos queremos dormir. Y el corazón pues puede sufrir un infarto. Entonces, este acuerdo entre el hígado y el páncreas es fundamental para que funcione este mecanismo y no se acumule glucosa en la sangre, tampoco se acumule insulina en la sangre, dando las modalidades de diabetes que se ha descrito, donde la tipo 1, ustedes saben que es donde falta insulina, y entonces la glucosa no se puede quemar, y al faltar insulina, al faltar glucosa, el cuerpo lo que hace es, y faltar insulina también, el cuerpo lo que hace es quemar grasas, quema fundamentalmente glicerol, y al quemar glicerol da de resultado cuerpos cetónicos, y entonces se va hacia lo que es el estado hiperglucémico cetoacidótico. No así en la diabetes tipo 2, donde hay un mecanismo de resistencia a la insulina, donde la insulina es de mala calidad y estructuralmente, y no puede entrar, o sea, no puede anclarse a sus receptores, porque las dos moléculas de insulina tienen que anclarse a los receptores de insulina, y esto produce un mecanismo de agitación, un mecanismo donde existe un mecanismo de fosforilación al interior de la célula, que este mecanismo de fosforilación lo que hace es estimular el mecanismo GLUT. Este mecanismo GLUT, el 4, es el encargado de abrir la membrana y permitir que la glucosa entre. O sea, la glucosa no entra por la misma ventana que la insulina. La insulina se ancla a su receptor, pero activando este mecanismo de fosforilación, lo que hace es poner en marcha el mecanismo GLUT, y este mecanismo GLUT lo que hace es abrir la ventana de la membrana por donde entra la molécula de glucosa. Bueno, así como esto es un concierto que funciona a la perfección, también puede haber la lipotoxicidad y la glucotoxicidad. ¿Qué quiere decir la glucotoxicidad? Cuando los receptores, los sensores del páncreas, donde le dice hay suficiente azúcar circulando o hay baja glucosa circulando, en ese momento el páncreas disminuye la excreción o secreción de insulina.
y si el receptor dice hay mucha glucosa circulando, o el cuerpo manda, el cerebro manda de que las células necesitan mayor combustible, entonces segrega más insulina, y esa insulina es la encargada de meter glucosa a la célula. Y por el otro lado, la lipotoxicidad se da cuando existe demasiada cantidad de ácidos grasos, ¿no? Y esto depende un poco de la leptina. La leptina es una hormona que está en el tejido celular subcutáneo, que lo que hace es informar al hipotálamo: tenemos buena reserva de combustible, no tenemos buena reserva de combustible, ¿no? Entonces hay una lipotoxicidad con una también resistencia a la leptina, así como hay resistencia a la insulina. Ese mecanismo también hay un mecanismo de resistencia a la leptina. Bueno, con esa introducción entonces ya saben por qué estos órganos se comunican. Bueno, y vamos a ver que el hígado tiene múltiples funciones, ¿no? Las que están ahí anotadas, que son la mayoría, pero no son todas. Hay una secreción de bilis, formación de la bilis, que se va y se acumula en la vesícula, ¿no? Cuando comemos grasa, la vesícula se contrae y bota bilis. Hay síntesis de proteínas, pero también hay aprovechar aminoácidos para la formación de glucógeno. Entonces el hígado utiliza los aminoácidos en dos direcciones. Una, la fabricación de proteínas para múltiples procesos, entre ellos el proceso de coagulación. Es muy importante este proceso o fase de coagulación porque constantemente estamos sangrando al interior del tejido y rápidamente las plaquetas van a bloquear estos agujeritos y se tapa, pero constantemente. Nos golpeamos un poco en el borde de la mesa, pues ya ahí dentro se produjo un pequeño hematoma, inmediatamente se bloquea y se reabsorbe. O sea que no tenemos, excepto los blancos, que tenemos muchas pecas, que no son otra cosa que hematomas en proceso de resolución. Trabaja con los lípidos porque los ácidos grasos los convierte en glucógeno también, o sintetiza todo el tema de las lipoproteínas, que vamos a ver en otra clase. Y entonces está formando las lipoproteínas, que son las transportadoras de grasa. La grasa no puede viajar solita en la sangre porque es grasa y líquido y no es compatible. En cambio, se tiene que formar una lipoproteína para que pueda viajar el colesterol y los triglicéridos. También está el metabolismo de los carbohidratos, que hemos dicho, detoxicación de la sangre, etcétera, etcétera. Bien, entonces nosotros tenemos como generalidades, dice, el páncreas tiene una forma cónica como un proceso unciforme, medial e interior. Este proceso unciforme quiere decir que tiene como un achatamiento. Tiene de 3 a 18 centímetros y un ancho de unos 4 a 5 y grosor de 5, peso aproximado de 30 gramos, ¿no? Las funciones del páncreas tienen una función endocrina encargada de producir y segregar dos hormonas importantes, la insulina y el glucagón. Y entonces sabemos que la insulina quema azúcar y el glucagón le pide al hígado glucosa. La función endocrina de excretar glucagón, insulina y somatostatina. La somatostatina es una hormona que frena la producción de varias hormonas. Por ejemplo, bloquea a la hormona de crecimiento, ¿no? Y esto lo hace a través de los islotes de Langerhans, ¿no? Que se producen las células alfa, las beta y las delta en los islotes de Langerhans. Las alfas sintetizan y liberan glucagón
las beta producen insulina, que disminuye los niveles de glucosa sanguínea, y las delta producen somatostatina, ¿no? Hay una función exocrina, que quiere decir que sale secreción al exterior, consiste en la producción de jugo pancreático que se vuelca a la segunda porción del duodeno a través de dos conductos excretores, Wirsung y Santorini. Otras células, las células epsilon, la liberación de una hormona, la grelina, que tiene que ver con el apetito y con el aprovechamiento y sobre todo circulación del alimento por la vía digestiva. Y las células F, que liberan el polipéptido pancreático, que también tiene sus funciones, que no es motivo de hablar ahora. Pero fundamentalmente lo que nos interesa es el metabolismo de los carbohidratos, porque los carbohidratos es el combustible, la gasolina, la energía del cuerpo. Sin aquello, las células no pueden funcionar. Entonces, los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, glúcidos o azúcares, son la fuente más abundante y económica de energía alimentaria de nuestra dieta, ¿no? Existen dos grupos grandes, carbohidratos complejos de absorción lenta y los carbohidratos simples de absorción rápida, ¿no? Se encuentran en los alimentos como fruta, leche, hortalizas. Los pasteles, dulces y otros productos de azúcar refinada son azúcares simples que también suministran energía, pero carecen de vitaminas, minerales y fibra. Entonces, lo que nosotros tenemos que recordar es que hay los carbohidratos de asimilación o de metabolismo rápido, ¿no? Que eso nos interesa cuando tenemos que sacar a un paciente de la hipoglucemia, y además son azúcares que entran rápido y modifican y estimulan mucho la secreción de insulina. Y tenemos los complejos o de asimilación lenta, que son generalmente complejos, suministran vitaminas, minerales, fibra, y son los panes, legumbres, arroz, pasta, vegetales, que producen fécula, contienen carbohidratos complejos que requieren de un proceso de digestión para poder ser asimilados. No así el azúcar blanca, por ejemplo, en un caso de hipoglucemia, en un paciente que está medio inconsciente, no le vas a dar líquido, no le vas a dar Coca-Cola porque se va a atorar, le agarras una cuchara con copo de azúcar blanca y se la pones en un cachete, o sea, no por fuera, obviamente, por dentro, entre el diente y el cachete, y le dejas ahí. Y si quieres, le haces chorrear 3 gotas de agua en la boca para que se diluya, y eso se absorbe rápidamente, ¿no? El mecanismo de los carbohidratos consiste en la digestión, transporte, almacenamiento, degradación y biosíntesis. En la digestión, los carbohidratos pasan a glucosa, las proteínas pasan a aminoácidos y las grasas pasan a ácidos grasos, ¿no? A lípidos. Muy bien. Entonces, acá hay un esquema que las vías metabólicas de los carbohidratos, donde arriba tenemos el glucógeno. El glucógeno es la forma de almacenamiento de carbohidrato en el hígado, y cuando este se destruye se llama glucogenólisis, ¿no? O cuando se forma glucógeno se llama gluconeogénesis, ¿no? Es a través de la ruta de las pentosas, ¿no? Las pentosas también se convierten en esto. De ahí es que decir, oiga, coma nomás fruta porque son pentosas, y el paciente come mucha fruta. Bueno, todo eso se convierte a glucosa también, ¿no? Por la vía de las pentosas, la gluconeogénesis. Entonces, comer mucha pentosa tampoco es bueno, o sea, mucha fruta, ¿no? Y la glucosa también pasa a la gluconeogénesis, o sea, el piruvato pasa mediante la gluconeogénesis para la formación de glucosa. Todos estos mecanismos están dados para formar glucosa. ¿Y qué pasa al formar glucosa? Primero, que la osmolaridad de la sangre se convierte, pesada en glucosa, y eso permite que entre al cerebro y al corazón,
pero por el otro lado llama a la insulina para que la insulina queme y entre la glucosa a la célula, ¿no? Y esa es la glucólisis, que va por la vía del mecanismo del piruvato. Y ciertos aminoácidos también entran por la vía del piruvato para la formación de glucosa. Por eso, cuando está haciendo la persona dieta, lo primero que consume es el glucógeno, ¿no? La convierte en glucosa, la glucosa se quema. Cuando se está haciendo dieta y no se consume glucosa, entonces lo primero que se quema son aminoácidos, y esto vienen de las proteínas. Si no haces ejercicio físico, entonces destruyes tus proteínas, ¿no? Para el cuerpo destruye la proteína para formar aminoácidos, y los aminoácidos por medio de la vía del piruvato forma glucosa, ¿no ve? Y lo mismo sucede con los ácidos grasos. Si tú haces dieta, no consumes carbohidratos, haces ejercicio, el ejercicio por sí mismo evita que se destruyan las proteínas y que se suelten aminoácidos. Entonces haces que el cuerpo destruya los triglicéridos, monte ácidos grasos, y a través del mecanismo del acetilcoenzima A y del ciclo ácido del ácido cítrico, entonces esto va y los ácidos grasos, mediante un transporte a través de las mitocondrias, producen CO2, agua y energía, ¿no ve? Entonces los ácidos grasos, pero dejan un residuo, que son los cuerpos cetónicos. La degradación del piruvato va hacia lo que es el lactato y la acetilcoenzima A. Bueno, en resumen, tenemos que el glucógeno es el reservorio de glucosa, que de los aminoácidos puede haber formación de glucosa, de los ácidos grasos puede haber formación de glucosa. Y cuando hacemos dieta, queremos quemar ácidos grasos para que sean combustible. Muy bien, regulación hormonal del metabolismo de los carbohidratos es a través de la insulina, la adrenalina y el glucagón. La insulina estimula el transporte de glucosa al interior de las células y la síntesis de glucógeno. La adrenalina eleva los niveles de azúcar, es decir, cuando nosotros nos asustamos, soltamos adrenalina, y la adrenalina rápidamente suelta, o sea, hace que del hígado salga glucosa inmediatamente. ¿Para qué? Para que el músculo pueda responder. Si es que lo están pegando, se defienda; si lo están atropellando, que brinque a un lado, etc., a través de la adrenalina. Y esto, bueno, a la larga, el uso de la adrenalina constante lleva pues a alteraciones a nivel cerebral por el exceso de azúcar que llega al cerebro. Ahí están los procesos depresivos. El glucagón es aquella hormona que le pide azúcar al hígado, ¿no? Y estimula o ayuda a la degradación del glucógeno en el hígado. Es decir, se quema el glucógeno, se produce glucosa y la glucosa sale a la circulación, ¿no? La diabetes, tenemos, esto ya hemos hablado, la diabetes tipo 1, donde hay déficit de insulina; la diabetes tipo 2, secundaria a la combinación de resistencia de la acción de la insulina y una adecuada respuesta compensatoria. Y otros tipos específicos es cuando cualquier otra enfermedad o entidad o agentes, fármacos, etcétera, que lleven a elevar los niveles basales de azúcar, entran en el grupo 3. Y la diabetes gestacional, intolerancia a los hidratos de carbono durante el embarazo. Quiere decir que la gestación es un estrés tan grande como la pandemia. Durante la pandemia se han descubierto muchas personas diabéticas por el estrés que han sufrido por la pandemia. Lo mismo, la mujer que es proclive, que tiene una diabetes oculta, se embaraza y puede aparecer. De ahí se sabe actualmente que la diabetes es una forma de diabetes tipo 2. Muy bien, factores de riesgo
para desencadenar diabetes: obesidad, la edad adulta, antecedentes familiares, antecedentes de haber tenido o haber nacido con macrosomía fetal, o la mujer con diabetes gestacional, ¿no? Entonces son factores de riesgo. Sobre todo, nosotros mencionamos la obesidad, y acá falta algo, que es el sedentarismo. Existen 3 indicaciones que sirven para tratamiento de diabetes y de muchas enfermedades: régimen de alimentación, mucho líquido y ejercicio físico. Es lo que hay que enseñar al paciente siempre, en cada consulta. ¿Qué es lo que debe comer? ¿Cuánta agua debe tomar? ¿Y qué cantidad y qué tipo de ejercicio debe hacer? Bien, la diabetes tipo 1 hemos dicho, ¿no?, que tiene un periodo de luna de miel donde no hay hiperglucemia, ¿no? Y entonces ocurre una destrucción de las células beta por acción, sobre todo inmunogénica, porque hay anticuerpos antiinsulina, anticélulas beta, células beta, antiislotes o antipancreáticas, o antirreceptores de insulina también. Todo esto puede llevar a una ausencia de lo que es, o sea, hay anticuerpos contra la misma insulina, hay una destrucción, entonces hay una insulinopenia, ¿no? Requiere de tratamiento insulina exógena, ¿no? Y dice, no hay evidencia de autoinmunidad. Esto no es tan cierto, pero sí hay inmunidad, o sea, la producción de anticuerpos, que tal vez no están producidos como autoanticuerpos. Entonces la glucemia sube y también hay un aumento de la síntesis de grasas y proteínas, ¿no? Y su principal complicación es la cetoacidosis, o sea, antes se llamaba coma cetoacidótico, ahora se llama estado hiperglucémico cetoacidótico. Tiene una carga genética débil y sí se ve a nivel de los cromosomas, ¿no?, en la presencia de cromosomas que van a producir los anticuerpos y la destrucción de la insulina y células betas, ¿no? La diabetes tipo 2 tiene un mecanismo de resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que la insulina es de mala calidad, ya sea porque la estructura de la insulina está mal y no puede anclarse a su receptor, o que se ancla, pero el receptor es de mala calidad y por lo tanto no dura anclada la insulina, o después de anclarse y de producir reacción, el mecanismo de fosforilación intracelular no funciona y por lo tanto el mecanismo GLUT no funciona, o el mecanismo GLUT no está funcionando. Cualquiera de estas cosas se llama el mecanismo de resistencia a la insulina. Esto hace de que al no poder entrar o quemar el azúcar y bajar los niveles de glucemia, el cerebro interpreta de que falta insulina. Entonces le dice al páncreas, produce más, y por eso hay un mecanismo de hiperinsulinismo. Hay un aumento de la secreción. Pero igual la célula beta pancreática, después de un tiempo, empieza a fracasar. Y esto es por mecanismos de glucotoxicidad y de lipotoxicidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos que, ¿por qué en la diabetes tipo 2 se produce esto? Aquí hay un esquema un poquito más complicado que nos lleva a lo que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de indicaciones, es un conjunto de manifestaciones que tiene el cuerpo y que llevan a dos cosas, o a ser diabéticos o al infarto o a la aterosclerosis, ¿no? Eso es lo que los gringos reconocen como un mecanismo de
no precisamente, no le llaman síndrome metabólico, sino le llaman un mecanismo, no es aterogénico tampoco, ahorita no me acuerdo, me voy a acordar después. Entonces, toda esta alteración que está constituida por una intolerancia a los azúcares, por aumento de triglicéridos, por disminución de las HDLs, por un aumento de la circunferencia abdominal y por la hipertensión arterial, creo que ya he dicho. Y estos 5 elementos hacen que exista una tendencia hacia lo que es la diabetes o hacia lo que es la aterosclerosis, ¿no? Entonces, la adiposidad central, que es aumento de la circunferencia abdominal, ¿no?, está influido por factores ambientales y variaciones genéticas, ¿no? Entonces, se produce un estado de inflamación a nivel del hígado porque a través de los monocitos existen citocinas inflamatorias y adipocitocinas que están producidas del adipocito. Entonces ahí se produce una resistencia a la insulina, ¿no?, con aumento de triglicéridos, disminución de HDL, aumento de la presión arterial, más el sobrepeso. Entonces tenemos el síndrome metabólico, que puede llegar a la formación de aterosclerosis y que la ruptura de la placa y la trombosis lleva a eventos cardiovasculares. O este mecanismo lleva hacia lo que es la diabetes. Existen fisiopatológicamente otras enfermedades que producen hiperglucemia, por ejemplo, la acromegalia, ¿no? La acromegalia, simplemente para no hacerlo tan largo, existe un mecanismo de resistencia a la insulina por el hecho de que el cortisol actúa bloqueando la acción de la insulina. Esto hace de que exista una mayor circulación de ácidos grasos circulantes que lleva a la lipotoxicidad y está a la hiperglucemia y la hiperinsulinemia. Pero básicamente la hormona de crecimiento lo que hace es bloquear la acción de la insulina, por lo tanto la glucosa se acumula. También produce dislipidemia y produce hipertensión arterial. Perdón, me he pasado, ¿no? Acromegalia, diabetes gestacional. Las manifestaciones clínicas, entonces tenemos de la diabetes las 3 P's, ¿no? Polidipsia, poliuria y polifagia. Y además está el cansancio, visión borrosa y pérdida de peso. Y hay dolor de estómago, náuseas y vómitos en la diabetes tipo 1. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones agudas de la diabetes mellitus? Está la cetoacidosis, el estado de coma hiperosmolar y la hipoglucemia. La cetoacidosis diabética se produce en las diabetes tipo 1, donde falla la insulina. Entonces ahí se produce por déficit absoluto de insulina. O también un déficit relativo de insulina más un exceso de hormonas contrarreguladores, como son la hormona de crecimiento, las catecolaminas, y hay una más que produce el cortisol. Acá está abajo están las hormonas contrarreguladoras, glucagón, catecolaminas, cortisol, hormona de crecimiento y hormonas tiroideas. Todas estas producen un bloqueo de la acción de la insulina, ¿no? Entonces, al no haber insulina, hay hiperglucemia. Esto produce una cetoacidosis porque el cuerpo empieza a quemar grasa a través del glicerol y produce los ácidos grasos, que son la beta oxidación de ácidos grasos
formando cuerpos cetónicos, el acetoacético y el beta-hidroxibutírico. Entonces, a nivel del hígado, cuando hay falla de insulina, hay un catabolismo en el hígado del tejido adiposo y de los músculos, donde la reserva de glucógeno cae, hay una destrucción de triglicéridos, movilización de aminoácidos como fuente de energía, porque al no haber insulina no está entrando la glucosa como fuente de energía. Y esto en el hígado produce una gluconeogénesis más cetogénesis, o sea que utiliza los aminoácidos, utiliza los ácidos grasos para hacer glucógeno, o sea, glucógeno neogénesis se llama, que lleva a la gluconeogénesis, pero produce una cetogénesis que lleva a una acidosis, ¿no? La disminución de la insulina, hay un aumento de liberación de ácidos grasos del tejido adiposo, aumento de las hormonas contrarreguladoras, hay aumento de la gluconeogénesis en el hígado, que este hígado suelta esa gluconeogénesis, ese aumento de glucosa, lleva a la hiperglucemia. La acción de las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Hay un aumento de la síntesis de ácidos grasos. Y todo esto yendo al hígado, ahí ocurre una beta-oxidación, ¿no? Que a través de la acetilcoenzima A y la saturación del ciclo de Krebs en las unidades, en las mitocondrias, nunca me acuerdo ese nombre, de las mitocondrias lleva a la cetogénesis. Y la cetogénesis es el aumento del acetato o el beta-hidroxibutírico y la acetona. Este es el acetoacético, el acetoacético o acetoacetato, beta-hidroxibutírico y la acetona. ¿Qué manifestaciones clínicas da la cetoacidosis? Inicialmente polidipsia, poliuria, anorexia, vómitos. Letargia, respiración de Kussmaul. ¿Cuál es la respiración de Kussmaul? Es aquella que tiene respiración profunda y rápida, ¿no? ¿Para qué? Para botar el CO2, para compensar la acidosis metabólica mediante la expulsión del CO2 por la boca, por la respiración, ¿no? El aliento tiene un aliento a manzana, el paciente se deshidrata de manera moderada, hay una especie de hipovolemia. Este dolor abdominal es por la presencia de los acetoacéticos, o sea, los cuerpos cetónicos. Hay una hipotermia porque hay una vasoconstricción periférica, y esta vasoconstricción periférica pues lleva a una hipotermia, y con el tiempo puede llegar a un edema cerebral y llegar a lo que antes se conocía como el coma, ¿no? Cetoacidótico. El estado hiperosmolar es el otro que se presenta fundamentalmente en diabéticos tipo 2, ¿no? Y es aquella manifestación más severa de la diabetes que antes se llamaba no insulino dependiente. Hay una cantidad suficiente de insulina para evitar la cetoacidosis, pero no para controlar la glucemia. Una mortalidad de un 20 al 50%. Entonces hay un déficit o falla de función relativa de la insulina mediante el mecanismo de resistencia a la insulina que ya hemos repetido varias veces. Esto lleva a una hiperglucemia, una diuresis osmótica. ¿Por qué? Porque la acumulación de glucosa en la sangre aumenta la osmolaridad de la sangre. Y entonces se llama porque esto se filtra a nivel del riñón y produce una diuresis osmótica. Y esto lleva a una deshidratación y a una hiperosmolaridad sanguínea del cuerpo, ¿no? ¿Qué quiere decir hiperosmolaridad? Mayor aumento de solutos, menor cantidad de líquido. Entonces, la glucosa en el líquido
extracelular aumenta, ¿no? Y esto tiene un efecto osmótico que hace que el líquido de la circulación pase al tejido extracelular, ¿no? Y esto hace que también el líquido intracelular salga hacia el líquido, hacia el espacio extracelular, y entonces produce una deshidratación celular, ¿no? Y cuando se supera el umbral renal de hiperglucemia, que no es 200, sino es 180, existe una diuresis osmótica porque se está perdiendo azúcar por la orina, y esto acarrea agua y sales minerales, o sea, todos los electrolitos. Entonces, todo esto hace que la célula se deshidrate. El líquido extracelular también se va deshidratando porque va hacia la circulación. Y la circulación en el riñón, ¿no? Porque tiene mucha azúcar y porque se filtra azúcar, y sobre todo cuando se filtra por encima de la concentración de 180 miligramos por ciento de glucosa, entonces se pierde por el riñón el líquido, por eso hay poliuria, la poliuria da sed, hay polidipsia, y como el cuerpo va adelgazando y el cerebro dice, me estoy desnutriendo, entonces lo que hace es aumentar el apetito y come más, excepto cuando están en cetoacidosis, que no hay apetito. Pero en el hiperosmolar sí hay apetito, come más, sube más todavía la glucosa y ocurre todo esto que hemos dicho, entonces en mayor cantidad, ¿no? Manifestaciones clínicas están dominadas por la deshidratación severa. Así como en el cetoacidótico existe una acidosis con respiración de Kussmaul, con alteración cerebral, después todo ligado a un desequilibrio electrolítico con pérdida de bicarbonato, ¿no? Pérdida de potasio también, ¿no? Y pérdida del sodio. Nosotros sabemos que un paciente diabético está mal, digamos, está cascado cuando tiene hiponatremia y tiene hiperpotasemia. El potasio de dentro de la célula se ha salido a circulación. ¿Por qué? Porque el potasio de circulación se ha ido con la orina. Entonces, todos esos datos que hay que verlos de manera fisiopatológicamente hablando, entonces se va. Hay una deshidratación severa, alteraciones hemodinámicas, taquicardia, hipotensión, shock. Existen alteraciones neurológicas como estupor, coma, ¿no? Antes se veía más el coma hiperosmolar, ahora ya no tanto. Hay una hipotonía muscular, convulsiones, reflejo de Babinski positivo, y sobre todo en estos pacientes hay una pérdida celular, muscular de potasio. Entonces hay una parálisis que puede alternar con estados convulsivos. Hay una hiperviscosidad sanguínea por aumento de la osmolaridad y pueden presentarse fenómenos tromboembólicos, ¿no? ¿Qué pasa en la hipoglucemia? La otra complicación que es aguda. Cuando la glucemia baja de 40 miligramos por decilitro, ¿no? Incluso puede haber ausencia de síntomas, pero la insulina es la principal causa de hipoglucemias, es decir, el tratamiento con hipoglucemiantes orales o el uso de insulina es la principal responsable de las hipoglucemias. O sea, las hipoglucemias post-tratamiento son las más frecuentes, ¿no? La insulina lleva a una disminución de la producción hepática de glucosa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que la insulina lo que hace es evitar que salga glucosa del hígado. Por lo tanto, cuando se quema
la glucosa por acción de la insulina a su vez no está dejando salir glucosa del hígado. Y hay un aumento de la utilización de la glucosa por los tejidos periféricos, sobre todo el músculo. Y esto lleva a una hipoglucemia y a una secreción de las hormonas contrarreguladoras que ya las hemos visto, ¿no? En la primera fase, lo primero que actúa es el glucagón y la epinefrina. La epinefrina bloqueando la insulina y aportando glucosa a circulación, y el glucagón sacando glucosa del hígado. La segunda fase, en diabéticos de larga evolución, están las catecolaminas, ¿no? Produciendo una respuesta. Mecanismos compensatorios de hipoglucemia deteriorados. Esto ocurre en diabéticos de larga evolución. El propanolol altera los mecanismos compensatorios de la hipoglucemia. La hipoglucemia tiene manifestaciones clínicas como una descarga adrenérgica del sistema nervioso simpático, para que la adrenalina lo que haga es soltar azúcar a la sangre, ¿no? Pero a su vez, esta descarga adrenérgica está dominada por la taquicardia, sudoración, palpitaciones y ansiedad. Y también existe sustancias neuroglucopénicas, existen manifestaciones neuroglucopénicas, sobre todo cuando la glucosa ha bajado de 36 miligramos por decilitro. Esto produce fatiga, hambre, trastornos del comportamiento, son personas agresivas, síntomas visuales, visión borrosa o efectos de, no sé, pues que ven a personas o ven bultos, etcétera, ¿no? Y puede llegar al coma. ¿Cuáles son las complicaciones crónicas? Y acá hay que hacer un alto para indicar que el motivo por el cual nos preocupamos de los diabéticos es para evitar esto, las complicaciones crónicas. Porque si no hubiera complicaciones crónicas, manejaríamos las agudas y dejaríamos que el paciente coma, ¿no? Lo de malo es, lo de bueno, que las complicaciones agudas sí producen lesiones, pero son reversibles, excepto las hipoglucemias que te van quemando neuronas. Pero es importante saber que una cetoacidosis la podemos compensar y desaparece, o una hiperosmolar también. Entonces, las complicaciones crónicas la diabetes actúa como las termitas, y esta es pregunta de examen. ¿Cómo actúan las termitas? Entonces, las termitas lo que hacen es, se meten dentro de la madera y empiezan a comérsela, hasta que por la destrucción interna, de pronto se comen un pedazo de la madera superficial y empiezan a botar un polvillo, que es de lo que han roído, de lo que han rascado. Y entonces, cuando nos fijamos, caramba, aquí hay polvillo, debe haber termitas. Agarras tu madera y la partes y resulta que por dentro está todo comido. Ya no hay vuelta de hoja, esa madera se ha perdido. Lo mismo ocurre en las complicaciones crónicas. La diabetes te va comiendo por dentro sin que te des cuenta. Y el diabético dice, no, pues estoy bien. No, que no pasa nada. No estoy bien. Sin embargo, por dentro, y no se porta bien el diabético, y por dentro le está produciendo alteraciones, ¿no? Bien. El gran culpable es la hiperglucemia. La hiperglucemia crónica, ¿no? Aumenta las especies reactivas, el ROS2, ¿no? Y produce, se produce la autooxidación. Y esto afecta a las fructosa, al sorbitol y a las triosas. Estos alfa-oxoaldehídos reactivos con alta capacidad de unirse a proteínas y generar un estrés oxidativo, ¿no? Este estrés oxidativo es el que produce
la alteración en la transducción de la señal y expresión anormal de genes, llevando a un daño tisular, ¿no? Y las triosas aumentan síntesis de diacilgliceroles, que esto, juntamente con un aumento de los nucleótidos de niacina reducidos por las oxidaciones, hay una disminución de los antioxidantes. Entonces, todo esto nos lleva a que sobre todo el metabolismo de las pentosas nos lleva a que el cuerpo dañe la microcirculación. La microcirculación se daña produciendo oclusiones de la microcirculación. Y de la microcirculación salen la retinopatía, la neuropatía y la nefropatía. En cambio, con el tiempo, la alteración de las grasas nos lleva a un aumento de los niveles de colesterol, y este aumento de los niveles de colesterol produce pues una saturación, una lipotoxicidad que nos lleva a la oxidación de las sustancias, llevando con ellos lo que es desencadenando lo que es la aterosclerosis, ¿no? Gran culpable la hiperglucemia, con un aumento de la actividad de la aldosa reductasa, aumento de la diacilglicerol y de la beta-2 proteincinasa, y aceleración de la glicolización no enzimática de las proteínas. O sea, aquí la hiperglucemia modifica y altera el metabolismo de carbohidratos, aquí el metabolismo de las proteínas y aquí de las grasas y aquí de las proteínas. Entonces, la diabetes, si bien es una alteración del metabolismo de los carbohidratos, pero también produce una alteración de lo que es el metabolismo de grasas y proteínas. La hiperglucemia produce una glucólisis y a través de la vía del sorbitol, una pentosa, formación de triosas fosfato, ¿no? Activación de la PKC, que es la proteína C quinasa, ¿no? Activación de los factores de oxidación o de, ¿cómo se llama? Los mecanismos, el factor de necrosis beta. Entonces hay una acción de oxidación, ¿no ven? Esto, la autooxidación a través de terminaciones moleculares lleva a la alteración o la glicación de proteínas, lleva a unas complicaciones de la diabetes que lo que hace es producir una alteración de la microcirculación, ¿no? La diabetes tipo 2 está asociada con complicaciones microvasculares y macrovasculares. Las microvasculares son la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Y juntas, la enfermedad vascular periférica y la neuropatía están a cargo del pie diabético, ¿no? Entonces, las microvasculares, la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía, pues de alguna forma quieren autoarreglarse. Las macrovasculares es la aterosclerosis, que ataca al cerebro, a las coronarias y a las extremidades, a los vasos gruesos de la circulación, que junto con la neuropatía, ¿por qué? Porque la neuropatía lo que hace es bloquear la sensibilidad. Si el paciente se pone zapato ajustado, le va ajustando, se va necrosando o va haciéndose isquémica esa zona. Como no duele, el paciente no se entera. Y después
se produce una herida, luego la necrosis. Como por este otro lado, en la enfermedad vascular, no hay buena circulación, entonces se necrosa poco a poco, llevando al pie diabético. Entonces tenemos las microvasculares, retinopatía, nefropatía, neuropatía, las macrovasculares, la cardiopatía isquémica, arteriopatía periférica, enfermedad cerebrovascular, estenosis de la arteria renal y aneurisma de la aorta abdominal, ¿no? Entonces, en esto, cuando hay un daño del endotelio, hay un desequilibrio de óxido nítrico y de la endotelina, ¿no? Hay un aumento de los procoagulantes como aumento del PAI-1. Además, aumento de estos factores de oxidación, ¿no? Como estos dos que están acá. Luego la matriz celular se altera por la fibronexina, lamina y colágeno del tipo 4, y el factor de crecimiento del endotelio vascular también aumenta, produciendo entonces isquemias a nivel de los vasos finos. La neuropatía es una complicación que afecta prácticamente a todas las regiones del cuerpo, afecta el sistema nervioso periférico, en particular el área somática, así como el sistema nervioso autónomo o vegetativo. En la fisiopatología tenemos la teoría metabólica, que la hiperglucemia por vía de los polioles y del sorbitol produce un edema osmótico que hace que el mioinositol baje, ¿no? Por acción competitiva con la fructosa, ¿no? Hay una disminución de no me acuerdo qué es, de la DAC. Bueno, y esto hace que se alteren los mecanismos o las enzimas, ¿no? Productoras de energía. Y el aumento del sodio en la región interna de la axolema, el edema axonal, ¿no? Y a nivel del nodo de Ranvier produce una disminución de la velocidad de conducción nerviosa con tumefacción de la mielina y degeneración axonal o desmielinización, ¿no? Es así como altera entonces en la vía metabólica porque se produce una disminución de la velocidad de conducción a nivel de los nervios. Ante la hiperglucemia persistente hay una glucolización proteica no enzimática, ¿no? Que hace que no degradables en proteínas asociadas con mielinización de colágeno. Entonces, aquí a nivel de los nervios existe una desmielinización, lo que hace que exista un deterioro en la conducción de los impulsos a nivel del axón, ¿no? Y se da una función microvascular, que en el caso de los nervios se llama la función microvascular alterada, es una alteración de los capilares neuronales, ¿no? De los vasa nervorum. Y entonces todo esto lleva a la inducción al estrés oxidativo y se presenta como una neuropatía aguda y crónica. Entonces existen ciertas zonas que se alteran, pero generalmente lo que da son de centros nerviosos de la cara, donde se produce, ¿no? Y acá tenemos un esquema un poco más grande, ¿no? Que si ustedes le van a sacar fotos, pueden seguir el esquema que se produce, que por factor tiempo no lo estoy haciendo. Hay una teoría, aparte de la teoría metabólica, la teoría vascular, que hay alteración de los vasos endoneurales, epidurales, epineurales, lleva a una insuficiencia microvascular, engrosamiento de la pared del vaso sanguíneo que va y se ocluye, disminuyendo el flujo de sangre, y existe un aumento de la capa endoneural
y una disminución de la oxigenación, lo cual lleva a una hipoxia y existe una alteración del flujo axonal, porque existe una alteración de las ATPasas. Bien, entonces esta isquemia que se produce de hiperosmolar asociadas por la peroxidación lipídica y alteración de las membranas nerviosas y células endoteliales causan efectos permanentes al flujo sanguíneo endoneural, ¿no? Y hay un aumento de los tromboxanos y prostraciclinas que llevan a una vasoconstricción y una agregación plaquetaria. También la teoría autoinmune de la neuropatía es de que existe una serie de anticuerpos, ¿no? Antineurales, también alteración de los nervios sensitivos y motores, la existencia de depósitos de complemento y las MACs que pueden ser, no sé, no me acuerdo. Los complejos de ataque de membrana pueden inducir la muerte celular. No, los anticuerpos producen alteraciones a nivel de las mitocondrias, no es eso. Entonces, esta es la teoría inmunológica, ¿no? Hay un proceso de autoinmunidad que produce un daño orgánico estructural. O la teoría circulatoria, en la cual hay una insuficiencia microvascular, ¿no? Y la vía metabólica, o sea, de consumo, también está aquí, con una actividad de la aldosa reductasa, alteraciones de los polioles, del mioinositol, ¿no? Y entonces esto nos lleva hacia la regeneración nerviosa, restauración de la función. Ahora, de las complicaciones crónicas, la única que regresa es la neural. Es la única que también se puede poner y se puede bloquear momentáneamente, ¿no? Como si fuera cosas momentáneas que se dan y que luego recupera. Entonces, la única neuropatía o sea, la única complicación microvascular es la neuropatía diabética. Bien, hay una clasificación de la neuropatía diabética, ya sea periférica o autonómica o visceral. La periférica se divide en somática, mononeuropatía y la amiotrofia, ¿no? Nosotros tenemos que el diagnóstico solamente a través de pruebas específicas. La neuropatía diabética periférica, entonces, el nervio somático difuso, hay un plexo sensitivo motora y una distal es simétrica. Entonces, en la neuropatía periférica predomina la afección sensitiva sobre la motora. Lo primero que se pierde o se altera es la sensitiva. Luego hay una pérdida progresiva de las funciones táctiles, térmicas y dolorosas. Existen parestesias, disestesias, fibras largas afectadas, hay dolor y pérdida de la percepción de temperatura en la noche. Fibras pequeñas que empiezan con dolor en miembros inferiores y después hay una pérdida de la sensibilidad. Hay también afectaciones de mononeuropatías. Si están afectados varios nervios en forma simultánea, se considera mononeuropatía múltiple o polineuropatías de inicio súbito con parálisis de la mano o de un pie y de los pares craneales. La amiotrofia, o
cuando afecta a masas musculares. Existen primero dolor, atrofia de la cintura pélvica o escapular, fasciculaciones musculares, debilidad, desgaste, puede ser simétrica o asimétrica, puede haber dolor en la parte lateral de los muslos, debilidad del psoas ilíaco, del obturador y del aductor. Remite de meses a años, o a veces nunca. Hay una recurrencia del 20%. El diagnóstico es mediante las manifestaciones clínicas, los estudios electromiográficos, los estudios de conducción nerviosa, electromiografía o potenciales evocados. Se estudia la latencia, velocidad de conducción, amplitud del potencial de acción y registro del potencial. Hay también la neuropatía visceral, que puede involucrar a todo un sistema nervioso autónomo o a un solo órgano. La anhidrosis de las extremidades inferiores, mediante la verificación de hipotensión ortostática, disfunción sexual, alteraciones en la motilidad de la vejiga, esófago, estómago. Muy bien. La neuropatía cardiovascular, hay anomalías de la frecuencia cardíaca, anomalías de las manifestaciones clínicas, tolerancia al ejercicio disminuida, hipotensión ortostática, isquemia miocárdica. Y de la isquemia miocárdica está una flecha silenciosa y sin dolor. La retinopatía. Aguante un poquito más. La retinopatía diabética ocurre en la retina, también ocurre en el cristalino o puede ocurrir también en la parte anterior del ojo, del globo ocular, ¿no? Que esto está, digamos, muy bien controlado, ¿no? Por el sistema nervioso. Nosotros en las partes de acá tenemos la mácula, ¿no? Esta es la retina, la que está atrás, tiene su mácula y está mostrando el nervio óptico. La retinopatía diabética consiste en cambios estructurales, fisiológicos y hormonales, ¿no? Hay una repercusión nerviosa en la función. La agudeza la agudeza visual está disminuida, ¿no? Por efecto de la alteración que existe en la diabetes y que puede llegar a la ceguera por desprendimiento de retina. La retinopatía diabética puede ser no proliferativa o simple, o puede ser proliferativa o compuesta, ¿no? Lo que sucede es que el humor vítreo de acá adelante empieza porque cuando hay hemorragias, un chorrito de sangre viaja hacia adelante y si están ahí están en los tejidos o el humor vítreo, entonces se forma una especie de condensación que jala y quiere desprender la retina, ¿no? Entonces son las complicaciones. El disco óptico, la mácula y estas hemorragias, aneurismos y también vasodilataciones, ¿no? Los factores que favorecen la evolución, la hiperglucemia, la hiperlipidemia y la hipertensión. Alteraciones fisiopatológicas están los microaneurismas, permeabilidad vascular excesiva o los exudados. Hay una oclusión vascular,
¿no? Con proliferación de nuevos vasos y tejido adiposo de la retina y una contracción de la zona fibrovascular y del humor vítreo. El diagnóstico: mediante el fondo de ojo se pueden ver edemas, exudados, ¿no? Microaneurismas y petequias o microhemorragias. En la moderada hay hemorragias múltiples, exudados algodonosos, alteraciones venosas como arrosariadas en bucle y el proceso IRMA. Y lo que tenemos, la retinopatía severa con proliferación vascular, con proliferación conectiva, hemorragia, alteraciones del humor vítreo, preretinianas, y depende de lo que hace el... Ahora, la nefropatía diabética es la primera causa de insuficiencia renal en etapa terminal. El riesgo se inicia a los 5 años del comienzo de la diabetes y el 75% de los diabéticos terminan con síndrome nefrótico y que llevan a la insuficiencia renal crónica. El cuadro clínico se caracteriza por proteinuria persistente, hipertensión arterial y deterioro progresivo de la función renal. Por factor y hora vamos a quedar acá. Voy a completar después. Ya existe un agotamiento cerebral también. Entonces, vamos a ver quiénes han aguantado todo esto. Y no muchos, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos acá y en la próxima clase vamos a darle un toque para poder finalizar. Vamos a hablar sobre los tratamientos últimos que se tienen de la diabetes mellitus. Muy bien, nada más. Acá nos quedamos. Gracias y hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana, doctor.